Estamos en momentos donde todo el mundo necesitamos bendición, especialmente nuestros hermanos en Eretz Israel. Necesitan verajá para bitajón, fuerza, y saber que se van a cumplir las palabras de la Torá que está diciendo justamente en la parashá de esta semana. Como el Alter Rebbe nos enseñó que un yehudí tiene que vivir con la parashá. Justamente nos toca una parashá que nos da mucha fuerza, consuelo, bitajón, emuná, y son las palabras que dijeron Caleb y Yoshua, primero Caleb, después Caleb con Yoshua, las que fueron de los 12 personas que subieron a Israel y volvieron. Entonces sabemos lo que Caleb le contestó a los espías: Tová haaretz meod meod, es muy muy buena la tierra. Y como dice antes todavía, cuando los meraglim empezaron a hablar mal de la tierra, le dijo mal, miedo, que no vamos a poder, etc. Y Caleb le contestó: Alon na'ale ve'yarashnu ota ki yachol nuchala. Vamos a subir y lo vamos a heredar, ki yachol nuchal, vamos a poder. Y después siguió y explicó con más detalles que im hafetz banu Hashem, HaKadosh Baruch Hu, desea en nosotros y Él nos va a regalar la tierra, Eretz Zavat Chalav Udvash. No tengan miedo de los pueblos del mundo, son pan para nosotros y no tienen sombra, no tienen protección. Hashem está con nosotros, no tengan temor. Justamente, ¿qué más necesitamos que las palabras del Pasuk? Palabras eternas de Torat Chaim y Torat Emet, de la Torah de verdad y Torah de vida, que nos habla justo para estos días. Por un lado estaban ahí los meraglim que volvieron asustados y trataron de sembrar miedo y temor en el pueblo, diciendo que se trata de gigantes, se trata de personas que no lo vamos a poder conquistar. Naturalmente no tenemos esas capacidades de pelear con ellos, etc. Y por otro lado tenemos las palabras claras y fuertes de Caleb y Yoshua, que estas son las palabras eternas que para nosotros son las únicas palabras. Y como sigue la parashá y cuenta todo lo que sucedió después. Así que nosotros, estando en esta parashá, vamos a hablar hoy, tocar un punto que tiene que ver con Mashiach, con la Geulá, que podemos extraer de la parashá de la semana. Primero, antes de entrar en un punto que vamos a entrar hoy a analizar, quiero anticipar de lo que justamente del mismo pasuk que hablamos, las palabras de Caleb, que dijo: Alon na'ale ve'yarashnu ota ki yachol nuchala. Es interesante, como Alter Rebbe lo explica en sus mamarim también, que Caleb, ¿por qué utilizaba el doble lenguaje? ¿Por qué dijo 2 veces? Alon na'ale, vamos a subir. Ki yachol nuchal, poder, vamos a poder. ¿Por qué repitió? ¿Por qué dijo la misma palabra 2 veces? Explica el Alter Rebbe justamente que el pasuk acá está indicando no solamente la primera subida, la primera vez que entraron en Israel en su momento con Moshe Rabbeinu, con Yoshua bin Nun, sino también está insinuando el futuro, a nuestra Geulá, que estamos ahora justamente en estos momentos, en los últimos minutos, terminando el Galut, entrando a la Geulá. Por eso cuando Caleb dijo Alon na'ale, se refería a los 2 aliyot. La aliyah de Israel que entraron la primera vez y la segunda aliyah que vamos a tener ahora pronto con la Geulá de Mashiach. Y lo mismo Yachol Nuchal también, que en esa batalla, así como la guerra que hicieron en ese momento, cuando Yoshua bin Nun entró con toda Israel, y entraron ahí que como la Torah nos cuenta, el Tanaj en Yoshua, milagrosamente cómo conquistaron todas las naciones que estaban en Israel y lograron a Israel habitar en toda la tierra. Lo mismo también y con más milagros todavía va a ser ahora la última Geulá que estamos todos esperando, que tenemos toda la capacidad. Ahora, muy interesante un tema relacionado con nuestra parashá es
hablando sobre los meraglim y la generación del desierto. La parashá nos cuenta que todo el contenido de esa parashá es que estaba la generación del desierto, estaba esa generación que salió de Mitzrayim y estaban en punto de entrar en Israel. Y ahí es donde pasó esa tragedia de las espías. Ellos dijeron, queremos ir a ver de qué se trata, queremos ir a ver la tierra, a revisarla, a ver los lugares, etc. Moshe dijo, está bien, shlach lecha, como dice el pasuk, mandar lecha, es tu pueblo, y Hashem le dio permiso que ellos vayan a ver la tierra y tratar de ver cómo conquistarla. Y después se terminó con esa mala influencia que vinieron asustados, trayendo miedo, etc. Y se terminó mal. Y esa es la historia de la parashá, que por eso Hashem, como dice la continuación de la parashá, que Hashem le castigó a los meraglim y a toda la generación. A los meraglim dice que murieron por el pecado que hicieron, pecado enorme que hicieron de hablar mal de la tierra, mal de Hashem, y decir que Hashem no puede, que etcétera, todo lo que dijeron, y lo peor de todo, que generaron esa influencia. No solo que ellos fueron pecadores, sino también fueron que generaron en el pueblo ese pecado, por eso murieron en la epidemia, como está escrito en la parashá. Pero Hashem también castigó a toda la generación de esa generación y les dijo, estaban a punto de entrar en Israel, pero por todo lo que pasó, esa generación no va a entrar en Israel. Van a quedarse 40 años dando vueltas en el desierto, van a morir antes de los 60, y así esa generación van a terminar muriendo en el Midbar. Y recién, cuando venga Mashiach, acá empieza el tema. Muy interesante. Encontramos en la Gemara y Sanedrín, y de eso vamos a hablar. Todos sabemos una Mishnah muy conocida. La Mishnah en Pirkei Avot es la primera Mishnah, que esa Mishnah es de Sanedrín. Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Todo Israel tienen una parte en el mundo venidero. Y de eso sigue la Mishnah y dice, Sheneemar, como está escrito, Ve'amech kulam tzadikim. Todo Israel son tzadikim. Leolam yirshu haaretz, neitzah mata'ei, ma'asei yadai litpael. Todo Israel tiene parte en el mundo por venir, Olam Haba. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel son todos tzadikim. Todos tienen buenas acciones, como dice el Medrash, que también los malvados también están llenos de mitzvot como una granada. Y entonces todos tienen parte en el mundo por venir, son todos mano de obra de Hashem. Hashem se agranda con cada Yehudí y al final toda Israel van a tener el mundo, el Olam Haba. ¿De qué se trata el Olam Haba? Como sabemos, hablamos ya en otra clase, que Olam Haba, en general hay dos opiniones. Si Olam Haba se refiere al Gan Eden, se refiere a la resurrección de los muertos, Tchiyat HaMetim, la era de Mashiach. Acá en esta Mishnah, aparentemente están todos de acuerdo que Olam Haba se refiere a Tchiyat HaMetim. Porque la Mishnah sigue y dice que todos, con acepciones. ¿Quiénes están en esas acepciones? Excepto los que no creen en la resurrección de los muertos. Y la Gemara pregunta por qué. La Gemara dice, midá keneged midá, medida por medida. Por cuanto que él no creyó en la resurrección de los muertos, por eso él no va a resucitar cuando todos los muertos resucitan. Entonces, ¿qué vemos de acá? Que Olam Haba, en nuestra Mishnah, que estamos hablando acá, es el mundo de Tchiyat HaMetim, el mundo de Mashiach, el mundo que estamos todos esperando. Uno de los 13 principios de la fe que nos enseñó el Maimónides es el número 13, es el tema de Tchiyat HaMetim. Cuando venga Mashiach, después de un tiempo,
En Zohar dice 40 años, algunas veces dice que depende, en otras condiciones, algunas veces menos, pero después de la era de Mashiach va a venir otra etapa que es la resurrección de los muertos, y ahí toda Israel, de todas las generaciones, todos nuestros antepasados, desde Abraham Avinu, etcétera, etcétera, todos se van a resucitar y van a vivir acá en este mundo. Como hablamos ya en otra clase también, la Shitá del Ramban en Nachmanides, y así es la Halajá también en Kabbalah y Hasidut, que esto va a ser el final de todo. Ese es el objetivo final de toda la historia, de toda la creación. Es esa etapa de Tchiyat HaMetim, una vida eterna en este mundo, alma dentro del cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿todos van a tener parte? Así empieza la Mishnah. Kol Israel yesh lahem chelek l'olam haba. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Pero si seguís la Mishnah y la próxima Mishnah en el Perek Kol Israel en Masechet Sanedrin, dice claramente ahí, Chutz. Hay excepciones. Entre ellos, como dijimos recién, el que no confía en Tchiyat HaMetim, el que piensa que eso no va a pasar. Pero hay algo relacionado con nuestra parashá que hablamos recién. La Gemara dice, la Mishnah dice, Rabbi Akiva, Dor Hamidbar en la Emchelek L'olam haba. Toda la generación del desierto no tienen una parte del mundo por venir. Wow. Entonces, no solamente que fueron castigados, que no van a entrar en Israel, y murieron, ¿dónde? En el desierto, tampoco se van a resucitar en la época del Mashiach. En la Emchelek L'olam haba no tiene parte muy venidero. Así dice Rabbi Akiva. Pero la Mishnah sigue, dice que Rabbi Eliezer discute con él. Rabbi Eliezer dice que sí van a tener. El Dor HaMidbar sí va a resucitar. Ellos van a volver, como dice también el Medrash, con Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu se quedó en el desierto y no pasó, no cruzó para entrar en la tierra de Israel. Todos sabemos que Moshe Rabbeinu insistió, quiso tanto entrar en Israel, hizo 515 plegarias, tfilot, rezos, pidiendo, por favor, quiero entrar en Israel. Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, no pidas más, vos no podés entrar. Dice el Medrash, ¿por qué? Porque vos tenés que entrar con tu pueblo. Todo tu pueblo es el pueblo de Moshe, es el pueblo del desierto, Dor HaMidbar. Ellos se quedaron, murieron en el Midbar. Moshe se va a quedar con ellos. Moshe falleció en el Midbar. Está enterrado también en el Midbar, en el desierto, en Har Nevo, porque cuando va a llegar la era de Mashiach y van a resucitar todos los muertos, Moshe Rabbeinu se va a levantar y junto con él va a venir todo su rebaño, todos los Yehudim que estaban en el desierto en estos 40 años y murieron ahí. Entonces acá encontramos algo interesante. Encontramos entonces la opinión de Rabbi Akiva y la opinión de otros sabios, Rabbi Eliezer y otros, si Dor HaMidbar van a tener parte en Olam haba o no. Después dice también sobre los Meraglim, sobre las espías. Los Meraglim también dice la Mishnah ahí que no tienen parte en el mundo venidero. Y trae otros, y en cada uno hay distintas opiniones, distintos shitot, algunos más, algunos menos. Hay una carta del Rebbe sobre este tema. ¿Cómo se explica todo esto? Muy interesante. La carta del Rebbe, el Rebbe lo escribió en mitad de la Segunda Guerra Mundial. El Rebbe se salvó estos días, estamos festejando el 28 de Sivan, justamente esta semana es el gran día que el Rebbe llegó a Estados Unidos. El Rebbe milagrosamente logró salvarse de lo que se llama la Shoah, del Holocausto. Llegó a Estados Unidos el 28 de Sivan junto con su esposa, la Rabbanit Hayamushka, de los últimos que lograron ingresar a Estados Unidos en esta época tan duro. Y una de las primeras cosas que el Rebbe hizo estando en Estados Unidos, por el pedido también de su suegro, Rebbe anterior, que estaba ya en Estados Unidos, que vino un año antes, que empezaron a sacar una revista de Torah.
que tenía distintos temas. Entre ellos también fueron preguntas y respuestas de distintos temas del judaísmo. Muy interesante. Hay ahí cartas muy profundas de halajá, de kabbalah, de preguntas y respuestas en distintos temas, que el Rebbe estaba encargado a ese parte de la revista, escribir respuestas sobre preguntas complejas que había. Muy interesante. Y de ahí hay lo que pasó en esa época también, cuando el Rebbe llegó a Estados Unidos en el 1941. El Rebbe Rayatz, el suegro, que todavía vivía, aunque estaba muy débil físicamente por el cuerpo, salió con una campaña de estudiar Mishnayot Baal Peh, que cada uno estudia unos Mishnayot oralmente cuando caminan a la calle, decir Mishnayot, que se va a purificar el aire de América, que necesita purificación de toda la impureza. Fueron las primeras campañas del Rebbe en Estados Unidos. Entonces, cuando terminaron todos los Mishnayot, repartieron los Mishnayot, un año, toda una historia, cómo lo hicieron una fiesta muy grande. En esa fiesta el Rebbe habló de este tema, y después uno de los Rabbanim le mandó una carta de preguntas, y el Rebbe sobre eso contestó, y esa carta es lo que estoy hablando ahora, una carta impresionante, donde se ve la grandeza del Rebbe en todas partes de la Torah, lleno de distintos comentarios de la Gemara, de halajá, de Kabbalah, de todo distintas áreas de la Torah. ¿Cuál es el punto? Analizando ese tema justamente. ¿Acaso es literal que va a haber gente que van a resucitar y van a haber gente que no van a resucitar? O sí, ¿cómo se explica todo este tema? Por un lado, como dice la primera Mishnah, y es la Mishnah que se lee ahora todos los Shabbat, en costumbre que tenemos, que Shabbat en Pirkei Avot se empieza siempre con esa Mishnah. Todo Israel tiene parte en el mundo por venir. O todo menos algunos, entre ellos el Dor HaMidbar, sí o no, o los Meraglim, las espías, sí o no, o también otros grupos que la Mishnah ahí nombra a distintas personas y nombres que eran gente, pecadores, gente que provocaron pecado en su entorno, distintos nombres que están mencionados en la Gemara en Sanedrín, en esos dapim. Y ahí el Rebbe, es una manera maravillosa de ver el Ahavat Israel del Rebbe, cómo el Rebbe va construyendo, todo basado a libros de Gemara, Halajá, Medrashim, Hasidut, Kabbalah del Arizal, Kabbalah del Ramá, Kabbalah del Ramamipano, trae de distintos lugares, los lugares, libros de los más rebuscados, libros que no nos conocemos, de libros distintos, antiguos, y el punto central que el Rebbe llega a la conclusión, especialmente basado sobre la Kabbalah y el Zohar, que al fin de todo no va a existir ningún Yehudí que se va a quedar afuera. Cuando decimos Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba, es literal. No va a existir ningún Yehudí que se va a quedar afuera de la fiesta. Al final todos van a llegar. Y aunque la Gemara, la Mishnah y más adelante ahí dice, aunque Rabbi Akiva dijo que él no, el otro no, ese grupo, no se refiere literalmente. Y ahí entran distintas explicaciones, de vuelta, basado a libros de Kabbalah, Zohar, Arizal y otros Mekubalim. No es ahora el momento de entrar en todos los detalles que dice cada uno, estoy solamente resumiendo para llegar al punto. Punto principal es, una de las maneras de explicar el tema es que va a haber algunos de estos grupos o personas que están mencionados en la Gemara Sanedrín que no van a resucitar con el mismo cuerpo, pero su alma sí. En otras palabras, cada Yehudí, cada persona está compuesto de alma y cuerpo. Y a lo que dice entonces que no van a resucitar, se refiere con ese cuerpo particular. Todos sabemos que existe el tema de Gilgul, reencarnación, que existe todo el tema de
distintas almas que tienen que volver al mundo, volver a la tierra, volver a vivir la vida distinta de otra forma. Entonces, en general, sabemos que a pesar que cada alma, no existe un alma que esté en el mundo una sola vez. Como el Alter Rebbe dice en Tanya, las almas bajaron al mundo para cumplir los 613 preceptos, y eso mismo de la manera más completa. Es imposible que uno haga todo esto en una vida. Por eso mismo, las almas tienen que volver a bajar para completar con sus mitzvot. Ahora, todas las almas con todos los cuerpos van a resucitar cuando venga Mashiach. Porque cada cuerpo tiene esa parte, esa alma, ese trabajo que hizo en este mundo. Entonces, a pesar que decimos que esta alma bajó al mundo 3 veces, 4 veces, 10 veces, pero lo que hizo ese alma en esa vida queda para siempre. Y ese cuerpo que vivió en esa época en la historia, y obvio que cumplió algo de mitzvot, imposible que uno vivió una vida sin hacer nada. Cualquier vida que tenemos, aunque una persona vivió una vida y en esa vida por X motivo no cumplió mitzvot, pero sí cumplió. Porque siempre uno hizo un favor, hizo alguna bondad, trató a alguien bien. Montones de cosas que nos pasan en el día que son mitzvot, aunque uno no sabe que es una mitzvah. Pero hicimos, y entonces cada alma tiene su cuerpo, que con ese cuerpo trabajó, y con eso van a resucitar cuando venga Mashiach. Por el otro lado, esas vidas, esas personas o esos grupos que la Gemara en Sanedrín dice que ese grupo no va a tener parte en el mundo venidero, lo que quiere decir es que no van a volver con ese cuerpo particular. Por el motivo que ellos hicieron pecados tan enormes, etcétera, lo que sea, ellos perdieron del lado de su cuerpo. Y por eso van a tener que bajar en otro cuerpo, otro Gilgul, y ahí con ese cuerpo sí van a volver. Pero el alma no tiene, nunca se pierde. La explicación es simple. Siendo que se trata que el alma es Helek Elokam Imal Mamash. El alma de cada Yehudí es una parte de Dios, es una chispa de Dios, es una parte de Dios. Tanya, capítulo 2, Helek Elokam Imal Mamash, una parte de Dios nunca desaparece para siempre. No existe una exterminación total. Puede haber un momento largo, puede haber libre albedrío, y entonces puede arruinar, pero hasta un cierto punto. Siendo que el Yehudí en su esencia es parte de Dios, el Yehudí siempre va a volver. Ese Yehudí va a volver, si no es en esta vida, va a ser en otra vida, y entonces al final, también estos que por su conducta tan extremo, la Mishnah, la Halajá, dice que no, Rabbi Akiva, que el que lo dijo, se refería con ese cuerpo, pero después con la encarnación en otro cuerpo, van a volver con esta alma de nuevo. Y así Akadosh Baruj Hu sabe los senderos, y lo dijo, en verdad es un versículo en Shmuel. Todo está basado sobre un pasuk que está escrito en Shmuel, lo dice David Amelech. Un pasuk muy potente. En Shmuel 2, capítulo 14. Le dice ahí Shmuel, lo dice David, Vechashav machashavot lebilti hidach mimenu nidach. Akadosh Baruj Hu constantemente está pensando planes, pensamientos, para que no quede ningún Yehudí rechazado de él. Quiere decir que Hashem maneja los senderos y los caminos y que al final todos van a llegar. Si no es acá, es allá. Trata de empujar a la persona de cualquier forma que al final la persona, este alma, va a hacer teshuvah y entonces va a tener su arreglo de alguna manera. Hablando de la generación del desierto, según esa explicación, hay un cierto Medrash o libro de Kabbalah que dice que toda la generación del desierto, que murieron en el desierto, en la última generación del Galut, van a volver a resucitar. Son nuestras vidas que tenemos ahora, esas últimas generaciones, y hay muchos de los Yehudim que viven hoy
que tienen esas almas de la generación del desierto, y esto van a volver en ese cuerpo, que es el cuerpo que hoy, estando en el mundo, hacen teshuvah, cumplen mitzvot, y logran hacer la reparación de la generación del desierto. Todo eso es una manera de explicar. Y hay otra manera de explicar, más profunda todavía, basada sobre un Zohar, que es que también el cuerpo va a volver, no solo el alma. Eso es un hidush más grande. El Rebbe trae que según distintos libros de Kabbalah, surge que no solamente que el alma es eterno, el cuerpo también tiene una chispa eterna. Es sabido que hay un hueso, hay una esencia, hay algo en el cuerpo del Yehudí, como Hashem eligió en nuestros cuerpos en el momento de la entrega de la Torah, y entonces el cuerpo del Yehudí también tiene una eternidad. Por eso tenemos que decir que también los cuerpos, también algunos van a tener que pasar por todo un proceso. Quizás en el principio de Yemot HaMashiach todavía no van a estar listos, van a tener que hacer todo otro viaje más complejo, lo que sea, pero después de distintas purificaciones y procesos y limpieza, lo que Hashem sabe cómo manejar las cosas, también esos cuerpos de la generación del Midbar van a resucitar. Y lo mismo también dicho sobre los espías mismos, si es por otro cuerpo, por el mismo cuerpo al final, y eso es una de las maravillas que se ve en esa carta del Rebbe, como el Rebbe trata de levantar a cada Yehudí, no importa en qué lugar cayó hasta la caída más baja, pero el Rebbe ve su positivo, busca su chispa y despierta en él su punto de vida y dice, todos tenemos esperanza, nadie pierde la esperanza, nadie queda afuera. Cuando venga Mashiach, Kol Israel, Yesh, Lahem, Chelek, L'Olam Haba, todo Am Israel va a tener parte en el mundo viñedero. Y acá hay un punto más en todo esto de lo que estamos hablando, muy interesante. Todo esto es el punto de la carta. Ahí el Rebbe trae un perush más, no lo explica en ese lugar, lo desarrolla en otro lugar con más detalles. Hay un libro que se llama Asaram Amarot, si no me equivoco. Este libro fue escrito por un cabalista muy grande que vivía hace más o menos 400 años atrás. Se llamaba Rabbi Menachem Azaria de Pano, Remami Pano. Pano es una ciudad en Italia, era de los Jajamim de Italia, un gran cabalista. Se consideraba alumno de Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Vivía más o menos en la época de la Arizal, un poco después. Era un cabalista muy grande, hizo libros muy importantes de Kabbalah. Y él, en uno de sus libros, él trae sobre el tema justamente de lo que estamos hablando de la Parashá, sobre la generación del desierto, que dice entonces la Gemara en Rabbi Akiva, en la Chelek L'Olam Haba, no tiene mundo, no tienen parte en el mundo viñedero. Dice él, la generación del desierto eran gente tan elevados, tan espirituales, tan sagrados, un nivel tan alto que su nivel está por encima del Olam Haba. No tienen en parte en el mundo de Olam Haba, no como un castigo, porque son menos, al contrario, son más. Ellos pertenecen a un nivel de divinidad, de espiritualidad, que supera también los niveles de Olam Haba. Wow. Y el Rebbe habló de eso. Yo tuve el mérito de estar en un Fabrengen del Rebbe Shabbat Parashat Shlach del año 5747, 1987. Fabrengen de Shlach. El Rebbe ahí habló una sijá y el Rebbe mencionó este tema. Fue muy interesante como Rebbe en ese Fabrengen explicó lo que dice el Remami Pano en profundidad, diciendo que justamente, como es sabido, el Alter Rebbe lo explica en esta semana en el Likutei Torah, que los meraglim, los espías, eran tzadikim muy grandes. No es literal como uno lee la parashá, eran gente miedosos, no tenían coraje, tenían miedo de los pueblos, y no es tan literal.
Justamente se entiende de la parashá mismo, difícil entender cómo se entiende la parashá. Aquí dice que Moshe eligió de todo el pueblo la mejor gente, las mejores personas, líderes del pueblo, que sean gente que no creen en Dios, no confían, piensan que no van a poder, literal. Explica el Alter Rebbe al revés, eran gente tan elevados que ellos, para ellos todo ese trabajo en este mundo, con lo material, con las vestimentas naturales, con los negocios, era totalmente lejos de su mundo. No podían entender cómo se puede ser un buen servidor a Hashem estando sumergido en lo material, en lo mundano. Obvio que fue un error. Hashem dijo que no, Hashem quiere que estemos en este mundo. Obvio que, como dijo Caleb y Yoshua, Hashem deseó la tierra y Hashem quiere que hagamos de este mundo una morada para Hashem, pero su nivel era otro nivel. Justamente el Olam Haba es hacer del mundo material una morada para Hashem. La resurrección de los muertos es que lo material, el cuerpo, volver acá a este mundo, hacer de este mundo una morada, que Hashem se revela en la Neshama del Yudí como está dentro del cuerpo. Para los Meraglim, esto no es el objetivo. Ellos se pertenecían a otro nivel. Para ellos es justamente vivir en un mundo espiritual es su objetivo. Quiere decir de que no tienen parte en el mundo venidero, según esa explicación, es por su altura, por su nivel, por su espiritualidad. Obvio, eso es equivocado para nosotros. Para nosotros, esto no es el camino. Para nosotros, justamente, tenemos que aprender de Yoshua y de Caleb y saber que Hashem quiere que estemos acá, en la tierra, en lo terrenal, en el cuerpo, hacer mitzvot, buenas acciones en el mundo material y querer que Akadosh Baruj Hu nos traiga Mashiach y esperar a la resurrección de los muertos y muerte en este mundo material, cuerpo, en alma, alma y cuerpo estando en este mundo material. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de la parashá de esta semana? Justamente como empezamos, sabiendo, número uno, la buena noticia que cada Yehudí tiene parte en el mundo venidero. Por eso, ¿cuál es nuestra tarea? Es despertar en cada Yehudí su chispa y tratar que cada Yehudí esté más preparado para ese momento, para que realmente Akadosh Baruj Hu puede decir, estos son mi pueblo, son mis hijos. Cada uno tiene que hacer lo máximo suyo. Y lo más importante es acción concreto en este mundo material, cuidar el cuerpo y con el cuerpo servir a Hashem, para así vamos a estar preparados que pronto, cuando llega el momento, la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkeinu, como estamos todos ya viendo cómo se está llegando a ese momento, vamos a lograr que este mundo sea todo el mundo, un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo de shalom, que se terminan las guerras, que no haya más competencia, ni guerras, ni hambruno, ni peleas, nada, que solamente Benatati Shalom Bares, que haya Shalom en la tierra. Y vamos a terminar con el Medrash, que el Rebbe habló hace 35 años atrás, y hoy ese Medrash es tan vigente, tan vivo, tan fuerte. El Medrash que el Rebbe repitió muchas veces en las últimas épocas, antes que el Rebbe se enfermó, tuvimos el jud de escucharlo del Rebbe tantas veces. El Medrash dice sobre el pasuk, Kumi Ori Kiva Orej, levántate, ilumina, porque llegó tu luz. Dice el Medrash que antes de la llegada de Mashiach, en el año de la Geulah, va a haber el rey de Persia, con reyes árabes, y va a haber todo guerras, y todo el mundo se van a asustar, y el pueblo de Israel se van a asustar, y van a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Y a Kadosh Baruj Hu le va a decir a los Yehudim, hijos míos, no tengan miedo, porque está por llegar el momento de la Geulah, yo estoy con ustedes, todo lo que estoy haciendo en el mundo es todo por ustedes y para ustedes, y la Geulah de Mashiach va a ser una Geulah completa, que ningún Yehudí se va a quedar afuera. Mis hijos humildes, como de ahí termina, que el Melech HaMashiach se va a parar arriba de los techos del Bet HaMikdash y va a decir, humildes, llegó la hora de la Geulah. Amén.